Hola, bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno, en la sala de máquinas de la convivencia en España, la Constitución. Y en concreto vamos a ver una parte esencial de su título 1. Exploraremos juntos esos artículos que definen nuestros derechos fundamentales y también nuestros deberes básicos. La fuente es la propia Constitución española directamente. Nos vamos a centrar en los capítulos primero y segundo, y dentro del segundo, en la sección primera del título 1. Nuestra misión hoy es, desentrañar estos artículos, intentar ir un poquito más allá de la lectura, para entender de verdad el marco de libertades, de protecciones y, también de responsabilidades que establecen. Y arrancamos con el artículo 10, que es, sin exagerar, la clave de bóveda de todo el sistema. Dice que la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, que nadie le puede quitar, el libre desarrollo de su personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, todo eso es la base del orden político y de la paz social. Y ojo a esto, que es crucial para todo lo que viene ahora. Estas normas se interpretan siempre conectadas con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales que España ha firmado sobre estas materias. Fascinante, ¿verdad? Vamos a ver cómo se despliega esto. Primero, sentemos las bases de quién forma parte de esta comunidad política. Los artículos 11 y 12, que nos hablan de nacionalidad y mayoría de edad. El 11 aclara que cómo se adquiere, se conserva o se pierde la nacionalidad española lo define la ley. Pero, y esto es importante, hay un punto inamovible. Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Es un vínculo fuerte, sí. Exacto. Y además, este artículo es interesante porque abre la puerta a la doble nacionalidad mediante tratados, especialmente con países iberoamericanos o aquellos con lazos históricos o culturales con España. Fíjate qué curioso, permite que los españoles se naturalicen en esos países sin perder la nacionalidad española, incluso si ese otro país no ofrece exactamente lo mismo a sus ciudadanos en España. Y el artículo 12, muy directo, la mayoría de edad legal, o sea, la plena capacidad para actuar, se alcanza a los 18 años. Pues sí, es significativo que la Constitución empiece tan pronto a definir estos aspectos. No solo establece quiénes son nacionales, sino que ya perfila cómo se relaciona España con el exterior en este tema. Y cuando una persona adquiere plena responsabilidad legal, es como poner los cimientos de la pertenencia y la capacidad de actuar antes de detallar los derechos que se tienen. Marca el perímetro, digamos, del sujeto de derechos y deberes. Exacto. Y conectado con eso, el artículo 13 aborda la situación de los extranjeros en España. Dice que disfrutan de las libertades públicas que garantiza este título 1, pero siempre en los términos que establezcan los tratados y las leyes específicas. O sea, no es una equiparación automática total, sino condicionada a la normativa. Claro, hay matices. Hay matices. Y aquí hay uno importante respecto a la participación política, el artículo 23, que veremos luego. Ese derecho a votar y ser elegido, lo que llamamos sufragio activo y pasivo, es en principio para los españoles. La excepción clara es para las elecciones municipales. Ahí los extranjeros sí pueden votar y ser elegidos, pero, ojo, bajo condiciones de reciprocidad. Que los españoles también puedan allí, ¿no? Eso es, que los españoles también puedan hacerlo en sus países y esto tiene que estar recogido en un tratado o en una ley. Y el 13 también toca otros dos puntos sensibles. La extradición, entregar a una persona a otro país que la reclama por un delito, solo se concede si hay un tratado o una ley que lo ampare y siempre que haya reciprocidad, pero con una exclusión clave. No se concede por delitos políticos. Ahora bien, la propia Constitución aclara que los actos de terrorismo no se consideran delitos políticos a estos efectos. Una distinción fundamental. Sí, y finalmente establece que habrá una ley para regular el derecho de asilo, esa protección especial para personas perseguidas en sus países, tanto para ciudadanos de otros estados como para apátridas, gente sin nacionalidad reconocida. Fíjate que el tratamiento de los extranjeros ya muestra ese juego de equilibrios. Se les reconocen las libertades fundamentales, pero se modula su participación política y se establecen reglas claras para situaciones complejas como la extradición o el asilo, siempre remitiendo a la ley o a tratados. Y esa distinción entre delito político y terrorismo, es fundamental en el contexto internacional actual y también pasado. Totalmente. Y ahora, si el artículo 10 era la clave de bóveda, llegamos a dos pilares maestros que sostienen todo el edificio de los derechos. Igualdad ante la ley, artículo 14, y derecho a la vida, artículo 15.
El 14 es rotundo. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es muy amplio. Muy amplio. Y el artículo 15 proclama el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral. Es absolutamente tajante en la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. Y además declara abolida la pena de muerte. Solo deja una rendija muy, muy pequeña, la posibilidad de que leyes penales militares la contemplen para tiempos de guerra. Una excepción, vamos, extremadamente limitada. La fuerza de estos dos artículos es inmensa. El 14, con esa fórmula final, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, busca ser exhaustivo, ¿sabes? Crear un escudo antidiscriminación muy amplio, anticipándose a posibles nuevas formas de trato desigual. Es una cláusula abierta de protección, podríamos decir. Sí, sí. Y el 15, su contundencia refleja una reacción a épocas donde la vida y la integridad no siempre fueron respetadas al máximo. La prohibición de la tortura es absoluta, sin fisuras, y la abolición de la pena de muerte como principio general, con esa excepción tan específica y condicionada al contexto bélico y militar, marca una opción ética y jurídica fundamental del Estado. Conecta directamente con la dignidad del artículo 10, claro. Sin duda alguna. Dejamos atrás estos pilares y nos adentramos ahora en un bloque denso pero vital, el que va del artículo 16 al 22, que despliega un abanico de libertades esenciales. Vamos a intentar agruparlas un poco para captar mejor su esencia. Empecemos por las libertades que tienen que ver con nuestro fuero interno y cómo lo expresamos. La libertad ideológica, religiosa y de culto, en el artículo 16. Se garantiza la libertad de pensamiento y creencias, sin más límite en sus manifestaciones que el orden público. Nadie está obligado a declarar sobre su ideología o religión. Y aquí viene un concepto importante. España se declara un Estado aconfesional. Esto no significa que ignore la religión, sino que ninguna confesión tiene carácter oficial, como si ocurre en otros países. No hay religión de Estado. Exacto, pero sí reconoce que la sociedad tiene creencias religiosas y por eso establece que los poderes públicos cooperarán con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es un equilibrio delicado. Sí, sí lo es. A ver, aconfesionalidad no es lo mismo que laicismo estricto, como en otros modelos. Implica neutralidad, no hostilidad ni indiferencia total. Esa mención específica a la Iglesia Católica y la fórmula de cooperación han generado, y bueno, siguen generando debates sobre si ese equilibrio se logra plenamente en la práctica. Sobre todo en temas como la financiación o la educación, claro. Muy cierto. Siguiendo con las libertades de expresión, saltamos al artículo 20, que es un paquete completísimo. Protege el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, la creación literaria, artística, científica, la libertad de cátedra, o sea, la libertad de los profesores para enseñar, y, muy importante, el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz. Esa coletilla de veraz es clave. ¿Clave? Sí. Este artículo también prohíbe la censura previa, es decir, que nadie pueda impedir la publicación de algo antes de que salga a la luz. Regula la cláusula de conciencia y el secreto profesional para periodistas, que son herramientas para proteger su independencia y sus fuentes. Y establece que los medios de comunicación públicos deben ser controlados por el Parlamento y garantizar el acceso a grupos sociales y políticos diversos, respetando el pluralismo. Por supuesto, como todo, tiene límites. El respeto a otros derechos como el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia. Y si se quiere retirar una publicación, solo puede hacerse con orden judicial. El artículo 20 es fascinante, por su amplitud y por los debates que sigue generando hoy en día. El concepto de información veraz es crucial. No exige una verdad absoluta, que a veces es imposible de determinar, sino un deber de diligencia del informador, de contrastar los hechos. Pero claro, definir qué es veraz y quién lo decide en la era de la desinformación, de las fake news, es uno de los grandes retos. Y el equilibrio entre esta libertad y la protección del honor o la intimidad es donde se libran muchas batallas. La prohibición de la censura previa, eso sí, es una garantía democrática fundamental. Fundamental. Pasemos ahora a las libertades relacionadas con nuestra seguridad y nuestro espacio personal. El artículo 17 defiende el derecho a la libertad y a la seguridad.
Nadie puede ser privado de libertad si no es con las garantías legales. La detención preventiva tiene un tope máximo de 72 horas para pasar a disposición judicial. Y si te detienen, tienes derechos clave: saber por qué, no declarar si no quieres y tener un abogado. Los derechos básicos del detenido. Eso es. Además, este artículo menciona el habeas corpus. ¿Qué es esto? Pues un procedimiento rapidísimo para que cualquier persona detenida o alguien en su nombre pueda pedir a un juez que revise inmediatamente si esa detención es legal o no. Es una garantía contra detenciones arbitrarias. Y también dice que la ley fijará un plazo máximo para la prisión provisional, o sea, el tiempo que puedes estar en la cárcel antes de que haya una sentencia firme. A ver, el artículo 17 es la garantía básica contra la arbitrariedad del poder en cuanto a la libertad física. El plazo de 72 horas, los derechos del detenido, información, no autoincriminación, abogado y el habeas corpus son mecanismos concretos para hacer efectivo ese derecho. Buscan equilibrar, la necesidad de investigar delitos con la protección de la libertad individual. Exacto. Y muy ligado a la seguridad personal está la protección de nuestra esfera privada. El artículo 18 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. Son derechos distintos pero relacionados. Protege también nuestro espacio físico. El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar sin permiso del dueño o sin una orden judicial, salvo que se esté cometiendo un delito justo en ese momento, lo que se llama delito flagrante. El único caso sin orden judicial previa, sí. De nuevo, que un juez lo autorice. Y ojo, anticipándose a los tiempos, dice que la ley limitará el uso de la informática para proteger precisamente el honor, la intimidad y el ejercicio de los derechos. Ya en 1978. Sí, fue realmente visionario. Este artículo protege el núcleo íntimo de la persona frente a intromisiones, ya sean del Estado o de particulares. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones son como extensiones de esa protección de la intimidad. Y la necesidad de autorización judicial para limitar estos derechos es una garantía fundamental. Y esa mención a la informática, pues sí, muy avanzada, aunque hoy el desafío es aplicarla a tecnologías y formas de comunicación que entonces ni se imaginaban, claro. Claro, totalmente. Finalmente, dentro de este bloque de libertades, tenemos las que nos permiten movernos y actuar colectivamente. Artículo 19. Libertad de residencia y circulación. Los españoles pueden elegir dónde vivir y moverse libremente por todo el país. Y también entrar y salir de España, sin que se les pueda limitar por motivos políticos o ideológicos. Artículo 21. Derecho de reunión. Se reconoce el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas. No hace falta pedir permiso antes, pero si la reunión es en un lugar público o es una manifestación, sí hay que comunicarlo previamente a la autoridad. Y ésta solo puede prohibirla si tiene razones fundadas para creer que se va a alterar gravemente el orden público, con peligro para personas o bienes. No es una autorización, es una comunicación. Una comunicación para que la autoridad esté al tanto y pueda prevenir, sí. Exacto, para que pueda tomar medidas si prevé problemas serios. Y artículo 22, derecho de asociación. Tenemos derecho a crear asociaciones y a unirnos a las que queramos. Las únicas ilegales son las que usan medios o persiguen fines que ya son delito. Tienen que inscribirse en un registro, pero solo para que se sepa que existen, por publicidad. Disolver una asociación o suspenderla solo puede hacer un juez con una decisión motivada. Y prohíbe expresamente las asociaciones secretas y las de tipo paramilitar. Estos tres últimos completen el cuadro de libertades cívicas. La libertad de movimiento es esencial. El derecho de reunión pacífica es un pilar de la participación democrática. Y es importante esa distinción entre comunicación previa y la prohibición de la autorización previa, salvo riesgo grave, claro. Y el derecho de asociación permite a los ciudadanos organizarse para defender intereses comunes, lo cual es vital para una sociedad civil activa. La prohibición de asociaciones secretas y paramilitares busca proteger la transparencia y el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. En conjunto, estos artículos, del 16 al 22, dibujan un espacio de libertad individual y colectiva muy amplio, pero siempre marcado por el respeto a la ley y los derechos de los demás. Muy bien explicado. Dejamos atrás ese bloque tan rico en libertades y nos enfocamos ahora en cómo participamos en la vida pública y cómo nos protege el sistema judicial y penal. Artículos 23 a 26. El artículo 23 es el corazón de la participación política.
derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o eligiendo representantes mediante sufragio universal. Y también derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a los cargos y funciones públicas que establezca la ley. Es la base de la democracia representativa y del servicio público. La base misma, ¿sí? Y si hablamos de protección, el artículo 24 es absolutamente crucial, la tutela judicial efectiva. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que todo el mundo tiene derecho a acudir a los jueces y tribunales para defender sus derechos e intereses legítimos y a obtener una respuesta fundada. Y sobre todo, que nadie puede quedar en indefensión. O sea, sin poder defenderse adecuadamente. Exacto, sin poder defenderse adecuadamente en un proceso. Este artículo detalla un montón de garantías procesales. Derecho a un juez imparcial predeterminado por ley, no tribunales especiales ad hoc. Derecho a la defensa con abogado, a ser informado de qué se te acusa, a un proceso público y sin retrasos injustificados, a usar pruebas, a no declarar contra ti mismo ni confesarte culpable y, fundamental, a la presunción de inocencia. Y lo de la presunción de inocencia fundamental, ¿eh? Fundamental. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia firme. El artículo 24 es sencillamente la garantía del Estado de Derecho en acción. Sin tutela judicial efectiva y sin esas garantías procesales, juez natural, defensa, presunción de inocencia, etc., los demás derechos quedarían en papel mojado, ¿verdad? Totalmente. Es el mecanismo que permite hacerlos valer frente a otros ciudadanos o frente al propio Estado. Asegura que la resolución de conflictos se haga con reglas justas y conocidas. La prohibición de la indefensión es la clave. El sistema debe asegurar que puedas jugar tus cartas en el proceso. Y complementando la protección judicial, el artículo 25 establece principios básicos del sistema penal. Primero, el principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por algo que no fuera delito según la ley vigente cuando se cometió. No te pueden aplicar una ley penal retroactivamente si te perjudica. El famoso nullum crimen, nulla poena sine lege previa. Ese mismo. Segundo, define la finalidad de las penas de cárcel y medidas de seguridad. Deben estar orientadas a la reeducación y reinserción social. No es solo castigar, sino intentar que la persona pueda volver a vivir en sociedad respetando la ley. Por eso, prohíbe los trabajos forzados. Y recalca que los presos siguen teniendo sus derechos fundamentales. Fundamentales, sí, salvo los límites lógicos de la pena, claro. Exacto, salvo los lógicamente afectados por la condena, por el sentido de la pena y por la ley penitenciaria. Tienen derecho a un trabajo pagado dentro de prisión, a la seguridad social, a la cultura y al desarrollo de su personalidad. Y un último punto importante del 25, la administración, el gobierno, los ministerios, los ayuntamientos, no pueden imponer sanciones que directamente te quiten la libertad. Solo un juez puede mandar a alguien a prisión. Finalmente, el artículo 26 prohíbe los llamados tribunales de honor en la administración y en colegios profesionales, que eran órganos que podían imponer sanciones corporativas al margen de la justicia ordinaria. El artículo 25 es otro pilar. El principio de legalidad penal es una garantía básica frente a la arbitrariedad punitiva. Y la orientación de las penas hacia la reinserción es una declaración de principios muy potente. Conecta directamente con la dignidad humana del artículo 10 y marca una filosofía penal que busca ir más allá del mero castigo. Obliga a pensar en cómo la ejecución de la pena puede contribuir a la resocialización. La protección de los derechos de los reclusos y la prohibición de sanciones administrativas privativas de libertad refuerzan esta visión garantista. Y la prohibición de los tribunales de honor elimina vestigios de sistemas de justicia paralelos o corporativos. Nos acercamos ya al final de este recorrido constitucional con 3 derechos más de gran calado social y participativo. Educación, artículo 27, sindicación y huelga, artículo 28, y petición, artículo 29. El artículo 27 es larguísimo y complejo, pero bueno, reconoce el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza. Marca como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad, respetando los principios democráticos, reconoce el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral para sus hijos. Establece que la enseñanza básica, la primaria y secundaria obligatoria, debe ser obligatoria y gratuita. Obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a la educación, planificando la enseñanza y creando colegios e institutos públicos. Pero también reconoce la libertad de crear centros docentes privados siempre que respeten la Constitución. Y algo importante,
Dice que profesores, padres y, en su caso, alumnos participarán en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. La participación de la comunidad educativa. Eso es. Además, el Estado inspecciona y homologa el sistema, ayuda a los centros que cumplan los requisitos y reconoce la autonomía de las universidades. El artículo 27 intenta equilibrar muchos intereses. El derecho individual a la educación, la responsabilidad del Estado de garantizarla para todos, especialmente la básica y gratuita, la libertad de los padres para elegir y la libertad de iniciativa privada para crear centros. Es un modelo mixto. La participación de la comunidad educativa en los centros públicos o concertados es un rasgo distintivo, y la autonomía universitaria es clave para la libertad académica y científica. Es un artículo que ha generado muchísima legislación de desarrollo y sigue siendo objeto de debate político y social intenso, Sí, sí lo es. Sobre todo en cómo se materializa ese equilibrio entre la red pública y la privada concertada. Cierto. Pasamos al mundo laboral con el artículo 28. Libertad sindical y derecho a huelga. Todos tienen derecho a fundar sindicatos y afiliarse al que elijan o a no afiliarse a ninguno. Libertad positiva y negativa. Exacto. Se pueden crear confederaciones sindicales y afiliarse a organizaciones internacionales. Este derecho puede tener limitaciones o peculiaridades para las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y funcionarios públicos, que se regulan por ley. Y reconoce también el derecho a la huelga de los trabajadores para defender sus intereses laborales. Pero este derecho no es absoluto. La ley que lo regule debe asegurar que se mantengan los servicios esenciales para la comunidad. Y ahí está el kit de la cuestión muchas veces. Ahí está. Encontrar ese equilibrio entre el derecho a la huelga y la necesidad de servicios básicos, transporte, sanidad, etc., es siempre un punto delicado. Sin duda. Estos derechos son fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales. La libertad sindical es la base de la negociación colectiva y de la defensa organizada de los intereses de los trabajadores. El derecho a huelga es la herramienta de presión última en esa defensa. La necesidad de garantizar servicios esenciales durante las huelgas es un límite lógico para proteger el interés general, pero su concreción, siempre es compleja y a menudo conflictiva. Esta sección, el artículo 29 reconoce el derecho de petición. Todos los españoles pueden dirigir peticiones individuales o colectivas, por escrito, a los poderes públicos, en la forma que diga la ley. Es una vía para que los ciudadanos hagan llegar sus quejas o propuestas. Los militares y miembros de cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y según sus normas específicas. Bueno, pues hemos recorrido un buen trecho de la Constitución, desde la dignidad como fundamento, pasando por la igualdad, la vida, un catálogo enorme de libertades individuales y colectivas, pensamiento, expresión, movimiento, reunión, asociación, las garantías ante la justicia y el sistema penal, y derechos sociales clave como la educación y los derechos laborales. ¿Qué imagen general nos deja esto? Pues nos deja la imagen de una arquitectura constitucional muy sólida y muy garantista, diseñada para proteger al individuo y establecer las reglas del juego democrático. Lo fascinante es ver cómo estos artículos, escritos en un momento histórico de transición, buscaron conscientemente establecer un equilibrio. Un equilibrio entre la libertad personal y los derechos de los demás, entre la autonomía individual y las necesidades de la convivencia y el orden público. No son solo una lista de derechos, ¿sabes?, sino un sistema interconectado. Y la constante referencia a la ley como desarrolladora de estos derechos nos recuerda que es un marco vivo, que necesita ser interpretado y aplicado a realidades cambiantes. Exacto, no es un texto congelado en el tiempo. Y eso me lleva a la reflexión final conectando con lo que dijimos al principio sobre el artículo 10.2, que estos derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España. Si pensamos que el derecho internacional de los derechos humanos no para de evolucionar con nuevas interpretaciones, nuevos énfasis, por ejemplo en temas ambientales, digitales, de género, ¿cómo crees que esa conexión dinámica con el derecho internacional podría seguir remodelando en la práctica la forma en que entendemos y aplicamos estos derechos fundamentales que acabamos de repasar? Esa es una pregunta clave y abierta desde luego.
Esa cláusula del 10.2 actúa como una ventana permanente a la evolución global de los derechos humanos. Significa que la interpretación de nuestra Constitución no puede quedarse aislada, sino que debe dialogar constantemente con esos estándares internacionales. Esto puede llevar, y de hecho lleva, a ampliar el alcance de ciertos derechos, a reconocer nuevas dimensiones de los mismos o a reforzar su protección frente a nuevos desafíos. Es un motor de actualización y progreso del propio sistema constitucional. Aunque, claro, también genera debates sobre hasta dónde llega esa influencia y cómo se armoniza con la literalidad del texto constitucional o con interpretaciones previas. Es una tensión creativa, digamos, inherente a nuestro modelo. Una tensión creativa, me gusta eso. Una puerta abierta a la reflexión sobre cómo estos principios fundacionales siguen vivos y adaptándose. Con esta idea nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.